Y comenzamos. Ante todo, muchas gracias por darnos estos minutos para exponer nuestra situación precaria, ¿vale? Para romper un poquito el hielo, me gustaría haceros una pregunta como reflexión, luego llegaríamos a esa pregunta en la respuesta, digamos, y sería ¿dónde estaban o cómo estaban ustedes hace 14 años? ¿Vale? Bueno, empiezo. Yo me llamo Unai Mosquera, soy estibador con capacitación de estibador desde el 2017, dada por un Real Decreto. He dado servicio como estibador eventual durante 14 años a Bergé, SLP, Cosco Shipping y Toro y Betolaza, como estibador eventual, quiero recalcar. En términos, como definición, las empresas estibadoras son empresas que prestan el servicio de manipulación de mercancías en los puertos, bajo el régimen de una licencia pública otorgada por las autoridades portuarias, que incluyen las actividades de estiba, desestiva, descarga y transbordo de mercancías que permitan su transferencia entre buques o entre estos y tierra u otros medios de transporte. Es decir, empresas privadas que operan en suelo público, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, y que ofrecen un servicio otorgado por otro ente público. Estas empresas, a día de hoy, son, digamos, que las responsables directas de que nosotros, los 100 estibadores eventuales, llevemos 14 años como mínimo como estibadores eventuales, con contratos de un día, de fin de obra. Es decir, en 14 años hemos recopilado 2.000 contratos de un solo día. Y eso no es más. Nuestra vida laboral ocupa 50 páginas. Cada vez que nos la piden, la verdad es que es como, nosotros nos sentimos como avergonzados, la verdad. Pero es que a pesar de todo ese tiempo, en estos 14 años, solo hemos cotizado como máximo 5 años de vida laboral, para que vayan haciendo cuentas. Ser estibador eventual en el puerto de Bilbao, aparte de lo anterior mencionado, conlleva ser dependiente del móvil. Y ahora les voy a explicar el porqué. Ya que los llamamientos, momento en que la ETT, porque a nosotros se nos contrata, aunque haya mencionado esas empresas estibadoras, se nos contrata como ETT. Esto es muy importante para luego explicar cierta situación que hace poco salió, ¿vale? Nos contratan mediante una ETT. Nos avisan de la jornada a la que vamos a trabajar. Nos la realizan mediante mensaje o llamada el mismo día o el día anterior, ¿vale? Por la tarde o noche. Si no coges la llamada o no lees el mensaje a tiempo, pierdes ese día de trabajo y no lo cobras. Esto significa dar servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora lo multiplicáis, 14 años que llevamos así, ¿vale? Sin vacaciones, sin derecho a baja de maternidad y paternidad, porque nuestros contratos son por día, y si nuestra hija o hijo nace fuera de nuestro horario de trabajo un día que no nos han contratado, no tenemos ningún derecho, ninguno, no estamos dados de alta de la seguridad social. Y no podemos pedir a nuestras parejas que se pongan a dar a luz cuando las empresas estibadoras quieran. Las bajas por enfermedad o accidente son como los unicornios, es una fantasía, casi imposible. O te desmayas o rompes una pierna durante el trabajo o no puedes acceder a una baja, porque la mutua te acusa de haberte hecho fuera de la jornada de trabajo ese accidente. Claro, es una situación. A pesar de esto, durante el 2020, punto álgido de la pandemia, los estibadores éramos esenciales, o eso nos hacían ver, o nos hacían creer. Pero los eventuales no fuimos tan esenciales, ya que solo duró para nosotros la pandemia 15 días, que es el contrato que nos hicieron para, digamos, protegernos y como favor. Ya está. Antes esenciales y ahora desechados. Somos la vergüenza que esconden dentro del puerto de Bilbao las empresas estibadoras, la autoridad portuaria y los sindicatos. Porque aunque parezca mentira, los 100 estibadores eventuales estamos todos sindicados y representados por un sindicato. Al menos en teoría y por activa y por pasiva nos hacían ver que luchaban por nuestros intereses y nos trataban como iguales. Qué ilusos éramos entonces. 14 años escuchando que lo que pasa en el puerto se arregla dentro del puerto. Y así
estamos como estamos actualmente. Cuando durante años guardas en un cajón las vergüenzas, tarde o temprano ese cajón se desborda y suceden situaciones como la huelga, que ustedes conocen, de los estibadores en octubre del 2020, en la que la plantilla de estibadores eventuales, tengo que recalcar que en 14 años nunca nos han pedido secundar una huelga porque, lógicamente, dices, es una huelga, somos el eslabón débil, tiene que ser la plantilla fija. Bajo coacción de la plantilla fija, secundamos y fuimos la punta de lanza de ese conflicto. Objetivo principal, redimensionamiento de la plantilla, al son de todos o ninguno. Como bien saben, el grito de guerra del sindicato mayoritario coordinador a nivel estatal. Ahora palabras vacías y para nosotros sin sentido. Verdadero objetivo, mantener sus tronos de madera. Durante esa huelga sufrimos servicios mínimos abusivos. En la documentación que les hemos presentado hay una sentencia a nuestro favor en la que se ratifica y digamos que aceptan que hubo servicios mínimos abusivos. Pero es que ahí no termina todo. Y es que durante esa huelga, 2 semanas se nos desconectaron las tarjetas de acceso como una forma de, ¿cómo decirlo?, escarmiento y como un despido encubierto por parte de la autoridad portuaria, ¿vale? También tengo que recalcar que 3 compañeros, hartos de esta situación, ellos por su cuenta, individualmente, demandaron a las empresas estibadoras y a la ETT que nos contrata, ¿vale? Luego seguiré explicando la sentencia un poco así. Aún así tienen una copia en la documentación, ¿vale? En el transcurso de la huelga se supone que todos los trabajadores tenemos derecho a huelga, sin sufrir represalias. Pero la realidad es diferente, por lo menos para nosotros. Los únicos que sufrimos económicamente hablando las consecuencias de esa huelga fuimos los eventuales, ya que no se nos contrató en toda la huelga y para ello se desviaron todas las líneas de buques de pequeño calado hacia puertos colindantes. Líneas que a día de hoy, 2022, siguen desviadas. Es más, hace poco salió el presidente de Cantabria diciendo que estaba encantado porque el puerto de Santander nunca había tenido tanto movimiento de barcos. Y es porque parte de esos barcos son del puerto de Bilbao, ¿vale? En diciembre del 2020 termina una de las huelgas más largas e inútiles para los estibadores. Solo hubo perdedores, sobre todo para los eventuales, ya que las empresas estibadoras como castigo redujeron durante el 2021 nuestras jornadas, haciendo un cómputo total de 70 jornadas ese año. Nuestra media anual son de 130 jornadas. Aquí vemos ya el intento de las empresas del escarmiento. En enero de 2021, como represalia por las demandas de estos 3 compañeros, lógicamente era la primera vez que unos ETTs, unos eventuales estibadores, demandaban a las empresas estibadoras, porque claro, son los sindicatos los que, digamos, nos atan en corto. Estos 3 compañeros se desvincularon completamente y demandaron. Como tal, nos castigaron a todos. Aparte de lo que he mencionado, por haber secundado la huelga, las empresas demandadas empiezan a borrar cualquier vinculación con nosotros. Primer movimiento, nos borran de los llamamientos de la plantilla fija. Cuando nos hacen los llamamientos, nosotros tenemos la posibilidad de poder llegar a ver los llamamientos de ese día y siempre sale el número de eventuales que trabajan como peón especialista. A raíz de esta demanda, a partir de enero de 2021, se nos borró de cualquier lugar escrito, de cualquier parte. Aparte de la reducción de carga de trabajo antes mencionada, ¿vale? A mediados de enero, los sindicatos fueron invitados a una mesa mediadora en Madrid dirigida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los sindicatos Calla, Coordinadora y UGT sientan unas bases junto a las empresas estibadoras de Bilbao, creando así una hoja de ruta con 7 puntos, de los cuales uno dice así: reducción de la eventualidad en el ámbito de la negociación del convenio colectivo. Las partes analizarán propuestas que permitan reducción de la eventualidad. Debo decir que es el punto más corto y más ambiguo de los 7 puntos que esa documentación hay. Muy ambiguo. Las sucesivas negociaciones se realizaron en Bilbao. Allí la parte empresarial se niega completamente a hablar sobre el redimensionamiento o sobre reducir la eventualidad. El comité de empresa acepta no hablar de este punto
y sigue negociando el resto de puntos económicos, sociales, calendarios. Una vez más, nos dejan de lado. En marzo del 2021 llega a escena José Manuel Guardo, nuevo director general del Centro de Oportunidad de Empleo de Bilbao y socio de CPG Consejeros, consultoría experta en reflotamiento de empresas y reestructuración de deudas. Aquí tengo que matizar que ahora mismo el CPE tiene una deuda de 6 millones de euros. Nadie sabe cómo se ha creado esa deuda, no hay información, no la quieren dar y llegamos a este punto. Durante los últimos años, las empresas estibadoras, los socios del CPE, han tenido un crecimiento positivo en sus arcas. La documentación está en Google y todo el que quiera pueda verla. Es más, el Autoridad Portuaria también la tiene, etc. Durante la huelga del 2020, las empresas estibadoras no se sentaban a negociar con los estibadores porque, digamos, veían como una coacción, como que no era lo suyo, ¿vale? Entonces, ellos se quejan de la coacción, pero nosotros podemos negociar con un preconcurso de acreedores, que es la amenaza con la que han estado los estibadores negociando, ¿vale? Verano del 2021. Nos vuelven a usar como plantilla fija en funciones, pero con contratos eventuales de obra o servicio. Esta situación se ha repetido en los últimos 14 años. A pesar de faltar personal fijo para el verano, se sigue cubriendo estos puestos que no se consideran picos de trabajo, porque nosotros nos consideran picos de trabajo, pero en verano la plantilla coge vacaciones y aún así, durante 14 años no ha habido redimensionamiento de plantilla. Por personal eventual con contratos de fin de obra o servicio de un solo día y así durante todas las semanas del verano. A mediados de verano sale la sentencia de la demanda interpuesta por uno de estos compañeros. Esta demanda, lo que dice esta sentencia, lo que reconoce es que hemos sido durante 14 años contratados en fraude de ley y se reconoce una cesión ilegal de trabajadores. Y se menciona también una cosa importante, y es que se ha utilizado a las ETTs. Digo ETTs porque durante 14 años yo he pertenecido y mis compañeros hemos pertenecido a 3 ETTs diferentes. Pensábamos que era por tema económico, pero no fue así. Y reconoce una cesión ilegal de trabajadores y utilización de la ETT como testaferro. Sentencia recurrida por los demandados, en espera de resolución por el Tribunal Supremo. A pesar de esta sentencia, se nos sigue contratando en las mismas condiciones y con el mismo tipo de contrato, en fraude de la ley. Sobre la pregunta que les he hecho antes, es muy simple. Nosotros, comparado con el 2008, hace 14 años, estamos muchísimo peor. Ahora mismo no tenemos esperanza ninguna de volver a trabajar en el puerto. Nos llaman muy de vez en cuando, pero es que con eso no se puede vivir. Aparte de lo anterior mencionado, no se puede. Y entonces, nosotros no le pedimos soluciones, solo ayuda y apoyo, porque la solución nos la tienen que dar dentro del puerto de Bilbao, ¿vale? Ahora, con todo esto, les dejo con mi compañero Sendoa, que les explicará el 2022 todo lo que ha sucedido, ¿vale? Gracias por todo. Bueno, seguimos en enero y es un poco, este año ha desembocado bastantes cosas, ¿no? En enero todavía la situación nuestra no mejora. Yo cuando hablo de la situación nuestra, hablo de los eventuales del puerto de Bilbao. Trabajamos en enero los días 3, 4 y 5 y el 10 de enero hay un mensaje del gerente de Bilbao Estiva, que ya la nombra aquí el compañero, a los sindicatos diciendo que no se iba a contar más con la plantilla de estibadores eventuales para trabajar. Durante estos días nosotros nos informamos, a raíz de las denuncias, de las demandas que han interpuesto los 3 compañeros, y nos informan que si no denunciamos en 20 días laborables en el contrato que hemos firmado, dejamos de tener una relación con la vinculación laboral con la empresa y en caso de demanda, pues demanda favorable para nosotros no le afectaría esa resolución judicial. Entonces, la mayoría de los compañeros nos movilizamos y nos animamos a demandar de forma individual porque no lo podemos hacer de forma colectiva, porque cada caso es individual. Cada uno ha cotizado sus años, cada uno ha trabajado fuera, ha trabajado allí. Entonces, bueno, eso es lo que nos da. Y este paso es muy significativo porque nosotros nos arriesgamos nuestro posible futuro puesto de trabajo, como están las cosas hoy en día, que todos ustedes saben, en una cuerda floja. Incluso los compañeros que estamos viniendo hoy aquí a exponer nuestra cara, estamos arriesgando nuestro futuro puesto de trabajo, cosa que es muy, muy lamentable. Ante esta resolución judicial y la primera demanda, la intención de la empresa
es dejar de llamar a la lista de trabajadores históricos eventuales. Lo llamamos históricos porque ha sido siempre una lista cerrada de gente. Desde 14 años llevamos los mismos 100 personas ejerciendo labores de estiva y desestiva de forma eventual. Y entonces lo que vemos que es, a todas luces, es un despido encubierto, porque la empresa habitualmente nos deja de llamar, no da ninguna razón, ninguna explicación del porqué y nos deja de llamar. Pero, claro, esto no es sostenible. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos nosotros es un servicio público de buque, descarga y carga de barcos. Entonces, los días 2, 3 y 10 de marzo nos llaman para trabajar, así como en abril y mayo. Pero esta situación no es buena, porque en este mes llevamos una media de 6 días trabajados. O sea, me dirán ustedes qué facturas, qué vida digna se puede llevar con 6 días trabajados en lo que llevamos de año. Hoy mismo han llamado nuevos compañeros a trabajar con las condiciones que ha comentado el compañero. Ayer sale la lista y mañana tienes que estar sí o sí y firmas el contrato, el fin de contrato, todo a la vez, en una aplicación que tenemos de Internet. Nosotros lo que queremos aquí es estabilidad y no precariedad, como lo que veíamos sufriendo. Hasta el 20 de enero, las empresas, la empresa ETT en este momento, Rastad, nos seguiría dando la opción de apuntarnos a trabajar el fin de semana, lo que en el puerto se llama festivo. El fin de semana del 20 y 30 de enero ya nos dejan de mandar esa opción. Incluso el 1 de febrero ya nos dejan de mandar el mensaje diario que sobre las 6:30, 7, 8 de la tarde nos comentan. Porque siempre te dicen, mañana no sale nadie, es una lista que va por orden alfabético, se queda en Pérez. Mañana no sale nadie, se queda en Pérez. Entonces ya nos dicen que eso no va a llegar. Entonces yo personalmente envío un WhatsApp preguntando por qué no hay llamamiento mensaje. Eso fue ese mismo día, el 1 de febrero, a las 8:58 de la mañana. La respuesta fue que se les había olvidado. A las 12:35 de esa misma mañana nos envían un mensaje genérico diciendo que si no se mandan mensajes porque no va a salir nadie al día siguiente y solo mandarán en caso de que tengan petición de trabajadores. Esta situación nos desespera más porque ya teníamos que estar pendientes del móvil, allá tenemos que estar pendientes de cuántos días vamos a trabajar, de si nos llaman, de si no nos llaman, de quién va a salir, quién no va a salir. Esto es un estrés diario que conlleva tener que estar con el móvil pendiente todos los días, ¿vale? Aquí nosotros vemos que ha habido una praxis de la empresa de una intención de desvincular a la plantilla eventual del puerto de Bilbao Estiva. Empezó con dejar de aparecer cuánta gente eventual aparecía en la página web, nos dejan de enviar los mensajes y más puntos que luego explicaré. Lo que no entendemos esta situación, porque nosotros durante estos 14 años hemos sido formados en cursillos, no sé si hemos aportado algún diploma, que aparece expresamente estibador portuario. O sea, los cursos que se nos han hecho estos 14 años eran cursos de peligrosidad, etc., pero dedicados al estibador portuario. Aparte, estamos avalados por un Real Decreto, que ya ha comentado el compañero, del 2017, en el que se nos avala legalmente para trabajar en esas labores. En enero, la plataforma Yo Apoyo a los Estibadores, ya empezamos a hacer unas acciones de carácter público, siempre legales, fuera del ámbito portuario. Las razones es pues porque ya estamos cansados de que toda nuestra precariedad, eventualidad, situación agónica se quede dentro del puerto y queremos dar a conocer públicamente la situación en la que nos encontramos. Entonces, el 21 de enero, a las puertas del puerto, un medio de comunicación local de la zona de margen izquierda, Gran Bilbao, que se llama Tele7, nos hace una entrevista y ya damos el primer paso a conocer cuál es nuestra situación pasada y presente. El día 28 de enero nos acercamos los compañeros al Ayuntamiento de Bilbao ante la celebración del centenario de la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao, donde a pie de ayuntamiento conseguimos contactar con el actual presidente de la Autoridad Portuaria, el señor Ricardo Balcala, el cual pone a su disposición para reunirnos con él. Durante este tiempo, nosotros siempre, todas las actividades que como plataforma hemos hecho, no nos hemos querido desvincular del puerto. Entonces, nos enviamos de forma oficial peticiones de reunirnos tanto con el comité de empresa como con el gerente y las empresas del puerto de Bilbao, como con los partidos políticos que tienen representación legal en el Ayuntamiento de Santurtzi. Con todos estos actores nos reunimos,
menos con uno, con gerencia y empresas, aduciendo que no nos consideran trabajadores pertenecientes al puerto de Bilbao, después de 14 años en el que se nos ha formado para ello. Comentario que volvemos a decir que es una estrategia de querer desvincularnos. Aparte, lo que ha dicho el comentario, volvemos a remarcar. Durante la pandemia fuimos trabajadores esenciales para poder ir a trabajar. La conclusión que obtuvimos de las reuniones realizadas con el señor Barcala es que su posicionamiento personal fue positivo porque él quería dar solución a nuestra situación precaria. Les pusimos los mismos argumentos que les estamos exponiendo a ustedes hoy. Por parte de los políticos de Santurtzi, por parte de los partidos políticos de Santurtzi, se comprometieron todos a realizar una declaración institucional, que también se le hemos pasado los documentos, y entonces el 15 de febrero de este año 2022 se refuerza esta situación y refuerzan lo que venía en la primera sentencia del compañero que denunció, que es una situación de fraude de ley denunciando el despido encubierto en enero, nuestro también. Aparte, el Ayuntamiento de Santurtzi realiza un llamamiento a todas las empresas, sindicatos del puerto e instituciones implicadas, creemos que esto atañe también a esta comisión, a dar los pasos necesarios para solucionar la situación del colectivo de estibadores eventuales del puerto de Bilbao. Esta declaración se ratifica en un pleno de ese mismo día, en el cual un compañero expone la situación agónica de los estibadores eventuales. Señor Gil, como ha acabado el turno de el tiempo de este primer turno, vamos a hacer una ronda y luego siguen en el siguiente turno, ¿vale? Sí, ningún problema. Vale. Pues empezamos la primera ronda por el Grupo Vasco Popular Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Barrio. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días al señor Gil, al señor Mosquera por su presencia en esta comisión y, bueno, agradecer la comparecencia. Estamos acostumbrados a otro tipo de comparecencias cuando vienen de la mano sindical. Está bien claro que es una situación, pues creo que es lamentable y creo que es grave y que creo que sí que es cierto que la autoridad portuaria o las empresas del puerto de Bilbao tendrán que analizarla. Está bien claro que ustedes han puesto sobre la mesa una palabra que es la dignidad y está bien claro que eso falta dentro de lo que son las condiciones mínimas, ¿no?, exigibles en una relación. Yo creo que eso es un planteamiento objetivo, no por ser sino de personas, de ciudadanos, ¿no?, de lo que tenemos que analizar. Yo espero que, yo no les voy a hacer preguntas porque como tienen que seguir diciendo cosas, yo espero que aprovechen los minutos que les quedan pues para seguir hablando, ¿no? Yo entiendo que la reunión con el señor Barcala, que ustedes han dicho que fue de buenas palabras o de buen sentido, pues él tiene mucho que decir en este tema, ¿no? O sea, que está bien claro que a ver si se pasa de las palabras a los hechos y le instamos desde aquí a que desde luego si él observa esa disfunción, si él observa esa situación precaria, si él observa eso, que algo falla, pues él tiene en su mano la posibilidad de actuar, ¿no? Está bien claro que las sentencias también han sido claras y en relación con los compañeros suyos que las han interpuesto y cuando una sentencia habla de situación de fraude de ley, pues algo grave, ¿no? Y alguien tiene que plantearse algo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo espero que de las palabras del señor Barcala, máximo responsable de la autoridad portuaria, que decir, pues que pueda ser correa de transmisión. Espero lo que ustedes me digan y también pues me ha llamado la atención esa actitud sindical, ¿no?, pues tan evasiva o escapista o no sé cómo llamarla, pero lógicamente pues ahí está y por eso mismo pues agradezco la comparecencia y que nos ha dado luz sobre una situación que lamentablemente ocurre también. En algunas otras empresas también funcionan con el criterio que ustedes tenían. Y respondiendo a la pregunta, yo en 2008 estaba en alguna comisión de estas características. No sé si escuchando a trabajadores o a sanitarios, pero en alguna comisión de estas características. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrio. Pues vamos al grupo Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. El señor Hernández, cuando quiera. Es que ricasco, agradecer a los trabajadores de la plataforma su comparecencia, la explicación del conflicto y la explicación de sus condiciones de trabajo
sobre todo además en estos últimos 14 años, que en mi opinión es importante la visión que nos han dado de cuáles han sido sus condiciones de trabajo en estos 14 años, porque entiendo de su intervención que este no es un problema que surja puntualmente recientemente, sino que es un problema de largo tiempo. Yo quisiera comenzar contestándoles a la pregunta directa que nos han hecho, bueno, de dónde estábamos hace 14 años, por educación, por contestarles, pero también porque creo que está relacionado con la opinión que voy a expresar en nombre de mi coalición al respecto de este conflicto. Yo hace 14 años estaba trabajando en transporte de mercancías, carga y descarga. Tiene cierta relación, salvando las distancias, con el trabajo que ustedes entiendo que hacen en la estiva y desestiva, y además durante un tiempo importante también en ese sector, también trabajando como eventual a través de empresas de trabajo temporal. Creo que Rasta, que es una de las que trabajan ustedes, fue una de las que desde luego trabajé yo. Por lo tanto, desde luego, no puedo otra cosa que empatizar con su situación durante estos últimos 14 años. Yo creo, y desde luego creo que es importante señalar en primer lugar que es evidente que aquí ha habido una utilización perversa de la mano de obra para abaratar costes por parte de las empresas a través de un sistema, llamámoslo como queramos, un sistema que evitase pues la fijeza de trabajadores que me imagino que la mayor parte del trabajo que hacen es un trabajo estructural de las empresas que trabajan para el puerto, en este caso en el puerto de Bilbao. Es decir, que no estaban haciendo una contratación eventual ni siquiera para picos de producción, sino que es un trabajo estructural. Y creo que ahí está el origen, sobre todo, del fraude, y no me refiero en términos legales, sino en términos políticos del fraude. Es decir, empresas, en este caso privadas, como han dicho ustedes, utilizan la vía de la eventualidad para desarrollar trabajos estructurales, y además una vía, entiendo que indirecta, porque es a través de empresas de trabajo temporal, ni siquiera son eventuales de las propias empresas, ¿no? Lo cual, pues desde luego, pues es una manera de operar totalmente denunciable por parte, en este caso, de las empresas privadas. Yo por eso sí quisiera poner el primer foco en la responsabilidad de estas empresas, que son empresas privadas, que tienen propietarios, que tienen intereses, que habrán ganado, entiendo, mucho dinero, y que ustedes han planteado que los resultados de estas empresas, si no les he entendido mal, incluso en estos momentos son positivos, a pesar de esa deuda que ustedes han mencionado. Y ahí iría la segunda cuestión, es también la responsabilidad de la autoridad portuaria, la responsabilidad también de las administraciones públicas, porque ustedes han señalado que son empresas privadas, pero que trabajan bajo una licencia pública para poder operar. Por lo tanto, también entiendo que hay una cierta responsabilidad de las administraciones públicas en última instancia, pues en permitir que esto fuera así, ¿no? Pero poniendo, como les digo, pues el foco fundamental, creo yo, en las empresas. Ustedes nos han dicho que no nos piden soluciones, que las soluciones se tienen que dar en el puerto, nos piden apoyo y ayuda. Yo, desde luego, les traslado el apoyo de nuestra coalición y la disponibilidad de ayudar en lo que buenamente podamos, tanto en el ámbito, digamos, institucional como en el ámbito, digamos, pues más de lucha o militante, a través de las personas que militan en las dos organizaciones a las que represento en esta comisión. Sí quisiera saber cuáles creen ustedes que pueden ser los pasos que podemos dar, en este caso los grupos políticos, a la hora de poder respaldarles o ayudarles. Luego, quisiera hacer también una mención breve al tema del funcionamiento de los sindicatos a los que ustedes han hecho referencia. Es verdad que los sindicatos mayoritarios, en este caso, nosotros no tenemos mucha relación con ellos. Creo que han dicho que el sindicato mayoritario es la coordinadora estatal. Es verdad que nosotros no tenemos demasiado relación con ellos, pero sí que somos conscientes de que los sindicatos, como toda organización política y social, no está exento de la posibilidad de que le
permeabilicen en ocasiones pues ciertas actitudes, voy a decir, corporativistas, ¿no? No sé si es el caso, han hecho mención a que se negocian convenios y comisiones y que finalmente se ha quedado fuera la parte, digamos, de incluir la eventualidad. No sé, desconozco, hablo desde el desconocimiento, si fundamentalmente porque la parte empresarial ha planteado eso como línea roja, como imposibilidad para que se pudiera negociar, o más por una disposición, en este caso de esos sindicatos, a renunciar a ello. En cualquier caso, me parece fundamental la solidaridad de clase entre los trabajadores, pertenezcan a un sindicato, a otro sindicato, sean fijos de las empresas o sean eventuales de las empresas, que en este caso entiendo que no se da el caso, o eventuales a través de esta fórmula pues totalmente fraudulenta de la contratación en el tiempo a través de las empresas de trabajo temporal. Ahí también el ofrecimiento de mi grupo pues a intentar también hablar con los sindicatos para conocer mejor también la operativa. Sabemos que las negociaciones de este tipo son muy complicadas también para los sindicatos y desde luego también hay nuestra disposición. No sé si me dejo alguna cosa. Sí, simplemente quería, como van a tener luego otro turno, seguramente nos dirán alguna cosa más, me dejaré algo, pero sí quería trasladarles que nos parece un poco, como decía antes, o preguntarles cuál sería el objetivo. Que, en nuestra opinión, después de escucharlos, y voy a decir cuál entendemos que es el objetivo, y si no es así me corrigen, les pido que me corrijan. Entendemos que el objetivo debiera ser que toda esa plantilla de eventuales, alrededor de unas 100 personas que han mencionado, que llevan años, más de una década, trabajando para estas empresas, de manera indirecta, trabajando para estas empresas, acaben siendo trabajadores fijos, indefinidos de estas empresas, para las que ya venían trabajando de manera indirecta, porque estaban haciendo un trabajo que es estructural y entiendo, si no también me corrigen, que es necesario. Esa sería la pregunta, si ese sería el objetivo de su lucha. Y nada más, muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor Hernández. Pues tiene la palabra por el Grupo Socialistas Vascos el señor Rico. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, una y siendo agradeceros las explicaciones que nos habéis dado, también saludar a los compañeros que os acompañan desde una sala anexa. Yo hace 14 años estaba trabajando en este Parlamento como asesor jurídico del Grupo Parlamentario Socialista, y a lo largo de mi vida laboral he tenido 2 empresas pagadoras. En ningún caso he tenido los 2.000 contratos en 14 años que algunos de vuestros compañeros han tenido. Y eso yo creo que se califica por sí mismo como un fraude, casi que no hace falta que nos lo diga un juez. Pero bueno, ya si lo dice un juez, pues de forma inapelable eso es un fraude de ley. De lo que habéis comentado, yo creo que pocas cosas o pocos apuntes o pocas matizaciones se pueden hacer, porque es una situación que se explica por sí misma. Yo desde el Grupo Socialista os voy a trasladar nuestra solidaridad y apoyo, pero voy a hacer una cosa más, que es denunciar esta situación, porque efectivamente nosotros no podemos comulgar con una situación que va claramente en contra de lo que defendemos, que es un empleo de calidad y es un empleo digno. Y tal y como habéis dicho, en esas condiciones es imposible desarrollar un proyecto vital, ya ni siquiera un proyecto familiar. Y claro, trabajar por salarios de miseria, trabajar sin saber cuándo tienes el próximo contrato, trabajar sin tener ningún derecho, pues eso no es trabajar, eso tiene otro nombre en un Estado social. Y nosotros, por supuesto, denunciamos esa situación. Y en ese sentido, nosotros queremos seguir trabajando, pues porque las condiciones laborales de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Euskadi sean cada vez lo más dignas posible. Yo me debatía entre haceros una pregunta o esperar a que terminéis para en el siguiente turno plantearla, pero bueno, sin ánimo de
de romper el hilo que estáis planteando y que ahora seguirá. Si queréis no me contestéis ahora, lo planteo después. En el escenario actual, en el que ha habido un acuerdo sindical con un convenio, hemos podido leer que se habla de un compromiso de reposición de plantilla para ir incorporando a trabajadores eventuales en la medida en que se jubilen los fijos. ¿Entendéis que ese puede ser un paso? Quería saber un poquito vuestra opinión sobre el asunto, porque es verdad, y yo aquí tampoco no lo voy a ocultar, porque además lo defendemos. Para nosotros la negociación colectiva y la representación sindical es importante, y de hecho nos parece que hay que potenciarla. Durante muchos años la negociación colectiva ha estado bajo una losa. Eso se ha modificado y nosotros sí queremos potenciar esa negociación colectiva. También es verdad, y en eso coincido con vosotros, que para que haya una negociación colectiva tiene que haber voluntad por todas las partes, y en este caso miro a la parte empresarial. Y esa era la pregunta que os tenía que hacer. Nada más y gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Rico. Pues tiene la palabra por el grupo H. Bildu el señor Casanova. Buenos días a todas y a todos, y antes de nada, muchas gracias a los trabajadores que están hoy aquí con nosotros y al resto de trabajadores que han participado en la comparecencia por sus explicaciones y por la lucha que están llevando a cabo, porque creemos que es así como se consiguen las cosas y como levantando la voz ante situaciones que no son justas, organizándose y luchando. Y vamos a estar con ustedes aquí y les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestra voluntad de acompañarles en este camino. La comparecencia de hoy me ha parecido bastante fuera de lo común. Estamos acostumbrados a escuchar a la gente cuando hay problemas, vienen a buscar ayuda, a buscar protección, pero la situación que ustedes han comentado no tiene precedentes, o por lo menos yo no lo recuerdo. No recuerdo situaciones irregulares que se hayan mantenido durante tanto tiempo. Y no en un pequeño taller de un polígono, sino en el puerto, en una infraestructura estratégica de este pueblo, una de las infraestructuras más grandes, de hecho. Ante la vista de todos nosotros se ha desarrollado esta situación durante años y años que nos parece inaceptable, una práctica laboral inaceptable. Algo temporal ni eventual, algo que dura 15 años, es algo estable, es algo permanente, es algo estructural y responde a unas necesidades de trabajo estructurales dentro del puerto, y en lugar de responder a necesidades de trabajo estructurales con una plantilla estructural, pues lo que se ha respondido es con una precariedad estructural. Y por tanto nos encontramos ante una situación que es absolutamente inaudita y que nos emplaza, creo que no solo a los que estamos aquí presentes, sino también, y de forma muy directa, y lo quiero manifestar desde un inicio, al propio gobierno vasco a través de los mecanismos que considero oportunos del Departamento de Empleo y Trabajo, y muy especialmente a través de la inspección laboral, para poner orden en este caos, o no tan caos, pero desde luego en esta sin razón jurídica, ¿no? Que personas más cualificadas, en este caso del ámbito de la judicatura, así lo han determinado, ¿no? Y hay una cuestión que es fundamental, que no habéis igual insistido demasiado en ello, pero es que, claro, es verdad que el puerto puede tener diferentes volúmenes de trabajo y que en picos pues puede requerir de más plantilla de la que está trabajando de forma fija, pero es que no puede recurrir a cualquier persona. Tiene que recurrir a personas que tengan, primero, la cualificación para hacer un trabajo que tiene su complejidad, y segundo, la debida acreditación legal, que tal y como habéis manifestado, ¿no?, a través del decreto de 2017, pues solo se adjudica a aquellas personas que han desarrollado con anterioridad ese trabajo. Es decir, que solo se puede contar con vosotros. No se podría meter a una persona de ex novo sin un proceso. Y por tanto, claro, sois casi estáis malditos por el hecho de que solo se puede contar con vosotros para hacer ese trabajo. Y lo que se os exige es que os paséis la vida mirando el teléfono y esperando esas necesidades, y deis la espalda a vuestra trayectoria profesional y a vuestra trayectoria vital en función de un sistema que es absolutamente perverso, ¿no? Yo creo que habéis tenido bastante paciencia, es evidente, y todos sabemos, bueno, que siempre hay unas expectativas de que esto cambia mejor,
siempre hay unas expectativas de que si las cosas van bien, pues al final esta precariedad puede acabar, se puede hacer a una mayor estabilidad, pero es evidente que ya pues se ha roto la cuerda, ¿no? Y por tanto, como decía, pues os quedan dos cosas que hacer. Por un lado, lo que por vuestra parte podéis articular. Por otro lado, lo que el Gobierno vasco y la Inspección de Trabajo puedan determinar, y bueno, quizás una tercera vía sea a través de un diálogo y un acuerdo, y eso, al igual que otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, sí que os quería preguntar, es decir, qué escenario podíais dibujar como un escenario de resolución y de normalización de vuestra situación de una forma satisfactoria. Porque claro, esto supongo, y esto también os lo formulo como pregunta, que estará teniendo efectos en lo que es el propio grupo de trabajo, en el cual, bueno, pues entre comillas es voluntario pertenecer, y habrá gente que quiera emprender otra trayectoria laboral, lógicamente, y se estará disminuyendo el número de gente. Es decir, se está dando una situación en la que puede llegar el momento en que no haya personal eventual a quien recurrir, ¿no? Y eso también nos parecería que tendría sus consecuencias, ¿no? Yo que he visto los tochos de vuestras vidas laborales y me habéis contado anécdotas como aquellos que en el hospital pues pedían que esos horarios de nacimiento de los hijos se adaptaran a sus horarios laborales, pues evidentemente solo puedo desde la empatía pues solidarizarme en mi nombre y el de mi grupo, y creo que es algo generalizado a tenor de lo que aquí estamos oyendo, pues con esta situación, y comprometernos a que en la medida que esté en nuestra mano contribuir a resolverla, pues allí nos encontraremos. Besterik gabe, eskerrik asko. Muy bien, pues tiene la palabra por el Grupo Nacionalistas Vascos el señor Ayarza. Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Muchas gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario, agradeceros la comparecencia, el esfuerzo que estáis haciendo de trasladarnos esta información que es a nuestro juicio está siendo un acierto, ¿no? en ese planteamiento de conocimiento sobre la situación también, y también de empatía, ¿no? Os queríamos agradecer la amplísima documentación que nos habéis hecho llegar, aunque ha sido un poco con poco tiempo. Entonces, bueno, no nos vamos a engañar, hemos podido darle un vistazo, pero en cualquier caso reconocer también el esfuerzo, ¿no? Nosotros creemos que hoy es muy importante el efecto tiempo. Tenéis poco tiempo, entonces yo también voy a ir un poco rápido para que podáis acceder a algo más de tiempo, ¿no? Porque nuestro interés hoy es conocer en la máxima profundidad esta cuestión. Sin duda alguna, ya con lo que nos estáis planteando, pues nuestro grupo parlamentario va a mostrar o quiere mostraros, Unai y Sendoa, a vosotros y al resto de compañeros, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a vuestro colectivo. Reconocemos que es una situación grave la que estáis sufriendo, y que es evidentemente una situación que está muy alejada de nuestro concepto de trabajo digno, sin ninguna duda. Yo también voy a contestar a la pregunta que hacíais hace 14 años, ¿dónde estabais? Yo estaba trabajando en la empresa privada, donde he estado durante 25 años, pero aun teniendo nuestras tensiones en algunos momentos claves, ¿no? Convenios, etcétera, muy alejado de este tipo de escenario, ¿no? Que hoy nos describís, con lo cual, pues en ese sentido también mi solidaridad personal. Nosotros nos vamos a unir al llamamiento, hacemos nuestro ese llamamiento que una institución, que el Ayuntamiento de Santurtzi hacía a todas las empresas, a los sindicatos también, con representación en el puerto, y a las instituciones implicadas a dar los pasos necesarios para solucionar esta situación, vuestra situación, ¿no? Porque es imprescindible, además, en este caso, retomar la normalidad, pero una normalidad que sea una normalidad que se acerque a condiciones laborales dignas, ¿no? Que
que es lo que entendemos que no se dan en este momento. También os iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo está influyendo, ya es un planteamiento que ha hecho el señor Casanova, cómo está influyendo en vuestro grupo, en la globalidad de los compañeros que estáis en esta situación, esta realidad hoy más tensa que hace un tiempo, ¿no? Entonces, la importancia de que el grupo, en cierta manera, esté cohesionado también, si nos podéis, además de lo que nos queráis contar, detallar esa cuestión. Y nuestro grupo se va a poner a vuestra disposición para seguir conociendo en detalle la situación, para que nos sigáis aportando aquella documentación y aquellos contenidos que consideréis interesantes o oportunos para trasladarnos, y en definitiva quedamos a vuestra disposición para que nos hagáis llegar aquellas reivindicaciones o aquellos planteamientos que consideréis interesantes para corregir esta grave situación. Es que ricasco. Muy bien, pues tienen ahora otro turno de 10 minutos, ¿vale? Bueno, es que ricasco por sus demuestras de solidaridad y por las posiciones que han mantenido a nuestro apoyo. Bueno, tenía preparado algunas cosas más, pero bueno, nos vamos a centrar un poco en lo que ustedes han comentado. Voy a intentar continuar por lo último que se ha comentado estos días, que es el acuerdo que se ha llegado con los dos sindicatos mayoritarios. Entonces, la negociación, voy a retrotraer un poco estos meses. La negociación no ha sido una negociación colectiva como tal de un comité de empresa. El comité de empresa del Puerto de Bilbao tiene muchas situaciones tensas entre los sindicatos que la conforman, y entonces hay un enquistamiento muy importante. O sea, funcionan más que como comité de empresa, como sindicatos individuales, ¿no? Y eso es una situación muy dramática para nuestro entender. Lo que ha pasado estos días, estos meses, es que pues bueno, intentar llegar a una mesa de negociación, han estado reuniéndose en el Preco en Bilbao y no se ha llegado a nada. Entonces, lo que ha pasado es que las propuestas sindicales, individualmente hablando, han llegado a un acuerdo primero con Coordinadora, que es el máximo representante de la parte sindical, unilateralmente firmó un preacuerdo con la empresa sin dar a conocer al resto de sindicatos, un acuerdo que a nuestro entender, incluso para la plantilla fija, es bastante retrógrado, pero en el que ni aparecíamos nombrados ni en un punto ni en un punto la situación de los excedentes eventuales, ni a corto plazo, ni a medio plazo, ni a largo plazo. Esto a nosotros nos deja ya en una situación agónica y desesperante pues, como personas, ¿no? Ya no hablamos de números, sino a nivel personal. Todo esto viene avalado porque las empresas del Puerto de Bilbao son formantes del Centro Portuario de Empleo, del CPE, ¿no? que se creó hace un par de años. Es el único CPE de todo el Estado que a día de hoy aduce pérdidas económicas, casualidad, ¿no? Lo que no entendemos es que con la amenaza de ir a un concurso de acreedores han estado presionando a la parte social con esa posible asistencia al concurso de acreedores. Entonces, lo que ha pasado es que los sindicatos, ahí sí reconocemos que han tenido una presión por parte empresarial para sacar sí o sí unos puntos, pero a nuestro pesar han sido puntos negociados unilateralmente entre Coordinadora y luego UGT la semana pasada. Los puntos nuevos que ha negociado UGT en base al acuerdo llegado por Coordinadora, sí se menciona la situación de los eventuales, sí se menciona una posible solución, pero los puntos que quedan todavía en manos de la empresa. Es decir, la empresa sí acepta que a futuras jubilaciones entre gente, pero tiene que haber un número de jornadas trabajadas durante ese año, 65.000 jornadas, y la última palabra la tiene la empresa. Es decir, la empresa tiene que estipular que va a haber un volumen de trabajo suficiente para que haya entradas al personal fijo. Entonces, claro, volvemos a quedar en manos de la empresa, cosa que la empresa nunca ha dado esos datos a la parte sindical. Entonces, esto es un poco resumido. Entonces, nuestra situación, nuestro punto de vista es que volvemos a estar nosotros en el punto de partida. No se da solución a nuestra situación precaria, agónica ni eventual. O
seguimos quedando en manos de parte de la empresa. Otro punto que queríamos aclarar era el escenario actual, un poco como lo vemos nosotros. Bueno, a día de hoy, por parte de la plantilla fija, apuntarse a doblar turno es opcional. A nosotros hemos notado un nulo apoyo de gran parte de la plantilla fija, cosa que durante la huelga haremos el principal punto de ampliación, a acabar con la eventualidad o disminución de la eventualidad. Y entonces, a nuestro pesar, nos encontramos con el nulo apoyo de esa parte de la plantilla fija. Entonces, ante esta situación, la plataforma Yo Apoyo a los Estibadores no es una plataforma con NIF, es una plataforma que unos compañeros creamos en su día para intentar dar a conocer nuestra situación desesperada. Hicimos una especie de comunicado entre los compañeros y de los en torno a 100 compañeros, 70 y tantos, una mayoría 72 dijeron que sí les representábamos. Entonces, aunque seamos 8 compañeros los que llevamos un poco el peso de la plataforma, venimos representando a 70 y pico compañeros. Yo creo que es un volumen bastante significativo de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros queremos venir hoy aquí, volvemos a nuestra situación actual, a pedir auxilio. O sea, es auxilio. La situación que tenemos es agónica, noches sin dormir, está pasando factura psicológica, el estrés, nula conciliación familiar. Hay muchos compañeros que están acudiendo de bajas psicológicas ya. O sea, esto no es vida. Realmente esto no es vida. No se lo deseo a nadie, la situación en la que estamos nosotros. Nosotros no queremos dejar claro que nosotros no estamos yendo en contra del puerto de Bilbao. No estamos yendo en contra de las empresas. Eso no cabe en nuestro guión de actuación. Nosotros estamos yendo en contra de la precariedad y eventualidad. Nosotros queremos que venga trabajo a Bilbao. Queremos que las empresas que hoy conforman la CPE, Bilbao Estiva y el puerto de Bilbao facturen positivamente. Porque sabemos que el puerto de Bilbao vive mucha gente adyacente hay muchas pequeñas y medianas empresas adyacentes al puerto de Bilbao, muchos trabajos, muchos puestos de trabajo. Entonces, que unos simples eventuales quieran decir, o sea, quieran venir a mostrar que queremos acabar con el puerto de Bilbao, pues eso no cabe en ninguna cabeza. Y estoy hablando ya desde el sentimiento como persona. Para acabar, queríamos dejarles unas preguntas. No sé si hemos dado... No somos profesionales de estos medios, de estas situaciones, de estos medios de comunicación. Somos simplemente trabajadores pues que queremos tener un futuro laboral estable, ¿no? Entonces, queríamos hacerles unas cuatro preguntas de que ya que ustedes son servidores de lo público, de la ciudadanía, aquí estamos unos ciudadanos que venimos a pedir ayuda. Entonces, algunos ya han dejado claro su posicionamiento. Entonces, queremos decir, claro, nos habéis preguntado qué pasos se puede dar desde aquí. Nosotros ya lo que ustedes pueden hacer de aquí adelante desconocemos. No tenemos ese conocimiento de los pasos que puede hacer un comité de estas características. Simplemente venimos a reflejar nuestra situación, pero sí les pedimos que den pasos en positivo para solucionar nuestra situación y, por ende, de la plantilla fija, porque tampoco están en sus mejores momentos. Otra pregunta es que nosotros vemos que el puerto de Bilbao se está ampliando físicamente. O sea, yo vivo en Santurce, yo veo que se están ampliando espigones. Eso será porque se espera una carga de trabajo, ¿no? Es un puerto, estamos hablando del puerto principal del Cantábrico y del cuarto a nivel estatal. O sea, esa competitividad de un puerto de esas características bien unida a precariedad, no, eso se llama esclavitud. Y por último, ya les volvemos a apelar, como ha hecho mi compañero al principio, con dónde estaban ustedes hace 14 años. Me imagino que ustedes tienen familia, aitas, amas, sobrinos, sobrinas. Yo creo que ustedes ya a nivel personal no permitirían que sus familiares viviesen estas situaciones. No es digno que una vida laboral esté atada a una ETT de por vida, sin derecho a nada, porque aunque tengamos bajas laborales, nosotros, si yo me rompo una pierna en el trabajo, sí me dan baja laboral, pero esos días no cotizo. O sea, es que son situaciones tan dramáticas que nos están llevando a una medida de desesperación, de auxilio. Durante el periodo de la huelga, el compañero ya les ha comentado que no tuvimos ninguna jornada trabajada durante esos 2 meses. En el 2021 apenas hemos hecho 80 jornadas trabajadas y este 2022 llevamos 6 días trabajados. Esto no es vida. Aparte, ayer tuvieron unos compañeros la resolución judicial de primera instancia, 5 compañeros que les da la razón. Igual que la sentencia judicial del primer compañero.
O sea, judicialmente estamos dando pasitos. Entonces, y ante esta negociación, que ya han llegado a un acuerdo, pero que para nosotros nos dejan todavía hundidos en la situación, ya parece que el concurso de acreedores por parte de las empresas se va diluyendo. O sea, cosa que nos parece muy significativo. Hace un mes tenías una situación económica desastrosa y parece que ya esa situación se va diluyendo en cuando has firmado un acuerdo, ¿no? Sin más, solo agradecerles el que nos hayan escuchado y dejar claro que nosotros no somos 100 trabajadores, somos 100 familias. 100 familias con situación dramática que creemos que merece ser solucionada. Y bueno, no sé si habremos contestado sus preguntas o habremos dejado claro. Entonces, es que ricasco, Gustio. Bueno, pues por eso... vale. Vale, pues por eso abrimos ahora otro segundo turno. Vale, no sé, el Grupo Vasco, el señor Barrio. Sí, reiterar mi agradecimiento por la comparecencia y por demostrar, ¿no?, y por dar luz a esta situación. Bueno, ya era conocida por los medios de comunicación, pero hacerla aquí, como decía yo antes, hay elementos muy importantes que tienen mucho que decir, desde la autoridad portuaria, por supuesto las empresas, pero sí que es cierto que ahí está la clave de la resolución, y las preguntas, desde luego, que nos plantean ahora, está bien claro que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por contestarlas en positivo, ¿no?, por tratar de, entre todos, pues hacer algo porque esa situación se revierta, se mejore, se normalice, ¿no?, porque esto, desde luego, es una situación absolutamente anormal, absolutamente preocupante que exista en nuestra sociedad. Todos tenemos más o menos cerca personas que conocemos yo por lo menos, ¿no?, con una situación similar, no en el puerto, sino aquí en Vitoria, en alguna otra empresa, y desde luego es increíble, ¿no?, el estrés de día a día en relación con que me llaman, con que no me llaman, y cuándo me llaman y a qué horas, y para el turno de mañana, de tarde o de noche, ¿no? Efectivamente, eso no es razonable, y desde luego algo hay que hacer. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra por el Grupo Elkarrekin Podemos Izquierda Unida el señor Hernández. Sí, agradeceros la segunda ronda de explicaciones. Yo sí que quería primero haceros una pregunta que me he dejado, me he olvidado en el anterior turno, es también de la documentación que nos habéis pasado. He podido leer un poco por encima también que en otros puertos del Estado la resolución, digamos, de la situación de los eventuales no ha sido exactamente la misma. Quisiera preguntaros por esta cuestión, si en otros sitios, que me imagino que el sistema de contratación perverso sería similar en todos los puertos, si ahí en otros sitios ha habido avances a la hora de contratar, digamos, de manera directa a través de las empresas a trabajadores que eran eventuales en las mismas condiciones que vosotros o no, y a qué se debe, si existe esa diferencia, a qué se deben. Y luego simplemente pues responderles a las preguntas que nos plantean, que efectivamente nosotros podemos decirles lo que podemos hacer y lo que estamos dispuestos a hacer, pero siempre a nuestra coalición al menos siempre nos parece bueno preguntarles directamente a ustedes qué es lo que creen o esperan, ¿no?, que podemos hacer. Desde luego presionar a la parte pública, digamos, al gobierno vasco, en todo aquello que pueda ayudar a ese objetivo que yo planteaba antes. También presionar a las empresas, a mí me parece importante. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que les entendemos perfectamente que cuando hacen estos planteamientos no son enemigos de las empresas, no van contra las empresas, tampoco nosotros cuando decimos que hay que poner el foco en las empresas. Nadie pretende destruir empresas, que son las que dan esos puestos de trabajo, pero sí hay que señalar que son las empresas las que están cometiendo ese fraude que produce la precariedad que sufren ustedes, y por lo tanto nos parece que el principal actor al que debemos dirigirnos es a esas empresas para que contraten de manera indefinida a los trabajadores que son necesarios para hacer esos trabajos estructurales, es decir, que no escamoteen con las condiciones de trabajo de los trabajadores para sus beneficios, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Luego también nosotros, desde luego, ofrecernos para interlocutar en la medida de lo posible con los sindicatos, con los que están representados en ese comité de empresa al que han hecho ustedes referencia, pero también con el conjunto de sindicatos del país,
porque también pues nos ofrecemos para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, también para extender, difundir el conflicto, porque si algo también tenemos claro es que nosotros, los grupos políticos, tenemos y debemos hacer cosas, pero tenemos muy claro que no les va a regalar a ustedes nadie nada. Eso por experiencia lo tengo muy claro, y por lo tanto también ese ofrecimiento de colaborar en su lucha, como les decía antes, también a través de la militancia de los dos partidos políticos a los que represento en esta comisión. Y nada más, desearles que el objetivo ese que yo planteaba, de que sean ustedes trabajadores de esas empresas porque hacen un trabajo estructural, ese es un objetivo que desde luego nosotros compartimos. Creemos que eso es lo que sería hacer justicia en esta situación. Y nada más por mi parte. Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra por el Grupo Socialistas Vascos el señor Rico. Gracias, presidenta. Yo voy a ser muy breve, simplemente pues para ratificaros la solidaridad y apoyo por parte del Grupo Socialista, el unirnos a la denuncia de esa situación. Y un poco en la línea de lo que comentaba ahora Jon Hernández, hay un dato que a mí también me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es que el puerto de Bilbao es el único puerto de España en el que no ha habido una incorporación de fijo en 14 años. Y es un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Yo voy a intentar pensar que esa inclusión de esa compromiso de reposición pueda dar sus frutos. A mí me gusta ser positivo, me gusta ver el vaso medio lleno, y en cualquier caso yo entiendo que es evidente que situaciones como las que ustedes han descrito, como las que vosotros habéis descrito, son incompatibles con el principio de empleo digno que nosotros defendemos. Nada más y gracias. Muy bien, pues tiene la palabra por el Grupo H. Bildu el señor Casanova. Eguerdi on berriro. Buenos días de nuevo. Queremos darles las gracias y hacerle volver a llegar nuestra solidaridad. La situación que hemos conocido hoy aquí, la situación que han puesto encima de la mesa es muy grave y a nuestro parecer es una situación insostenible. Y lo que es insostenible se tiene que solucionar porque no se puede sostener. La actividad concretamente de estiva y desestiva en el puerto es una empresa que puede estar sujeta, o una actividad que puede estar sujeta a fluctuaciones, a picos, a diferentes niveles de actividad que pueden hacer recomendable pues tener alguna serie de mecanismos para responder a ellos, pero entendemos que al final todo esto ha degenerado en una dinámica perversa que no tiene como objeto responder a esos picos o a esas situaciones puntuales relativamente impredecibles, sino convertir la precariedad en estructural para generar un ahorro de costes y reducir el número de plantilla fija en la empresa. Creemos que esto nos exige a trabajar porque exista un sistema que responda al trabajo estructural con una plantilla estructural y que responda a los picos de actividad que pueden seguir existiendo con mecanismos que no sean la precariedad que hoy habéis descrito. Creo que eso nos apela a nosotros como institución, pero también a otros ámbitos a los que tendremos que dirigirnos de una u otra manera. Por un lado, hacía ya referencia a la intervención anterior al Gobierno vasco, al Departamento de Empleo y Trabajo y a la Autoridad Laboral, que no creo que puedan mirar hacia otro lado, hacia iba a decir presunto, pero a vista de las resoluciones judiciales que existen, este fraude de ley sostenido que se está dando en el puerto. También la autoridad portuaria, aunque no sea la empleadora en este caso, pero sí sucede bajo el paraguas o el cobijo de una actividad de la cual es gestora y responsable en última instancia esta sucesión de irregularidades o esta irregularidad estructural. Creemos que también la autoridad portuaria tiene que hacer algún trabajo y está apelada a intervenir, y lógicamente las empresas que deben ser las primeras que busquen un mecanismo que no nos corresponde a nosotros, sino que creo que es a través del diálogo entre las empresas y precisamente los trabajadores y trabajadoras afectados busquen mecanismos para solucionar un problema que no puede prolongarse más. Hau esan da, berriro eskerrak eman. Una vez dicho esto, quiero volver a darles las gracias. Creo que han acertado con la dinámica que han puesto en marcha al levantar la voz, y también han acertado al venir hoy aquí para aumentar nuestra sensibilidad
y para activar lo que podamos hacer nosotros desde aquí ha sido muy útil, por lo que ánimo y mucha suerte. Vale, para terminar tiene la palabra por el Grupo Nacionalistas Vascos el señor Ayala. De Casco Berriro. Pues sí, también básicamente para volveros a agradecer la comparecencia, todo lo que nos habéis trasladado. Nosotros entendemos de una forma clara que la situación que nos colocáis hoy, nos ponéis encima de la mesa y de la que somos conscientes o la que hoy hemos conocido un poco más en profundidad, está muy, muy alejada de lo que es nuestro concepto de trabajo digno, con lo cual para nosotros es importante intentar hacer el esfuerzo que sea necesario para corregir esa realidad y llevarla a una realidad más digna. Y aunque no somos titulares, evidentemente, de las relaciones laborales, sí nos queremos implicar desde el ámbito de la colaboración para corregir esa situación, con lo cual estamos a vuestra entera disposición. Eskerrik asko. Muy bien, pues tienen 5 minutos para terminar. Explico yo lo de los puertos. Vale, es que ricasco. Dos cositas que se me ha olvidado comentar antes, ya pueden perdonar. Antes se ha comentado de las declaraciones de Barcala, que parece que son positivas. Sí son positivas, pero se han quedado en eso, en declaraciones. O sea, agradecemos al señor Barcala el que nos haya recibido en su día y tal, no sé qué, pero se han quedado eso, en declaraciones. No hemos visto una actitud más taxativa o por lo menos que vaya en línea en el tiempo de implicación para que esto se lleve a cabo. Y luego otra cosa, ya le dejo a mi compañero la última, hubo un sindicato que en el 2017, el sindicato ELA, denunció la falta de trabajadores de la plantilla de peonaje del puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao, las diferentes categorías se llaman por grupos, grupo 1, 2, 3, el grupo 1 es el peonaje. Solo ha habido una persona exclusivamente de la plantilla fija perteneciente al grupo de peonaje. Ha habido una sentencia judicial que dice que hay que redimensionar esa plantilla y la actitud de la empresa a cargo del señor gerente ha sido que van a dar la opción a la plantilla fija, el que quiera, rebajarse al grupo 1 de peonaje, cosa que demuestra ya la intención de no querer contratar a gente nueva en la plantilla fija y ahondar más en la precariedad y eventualidad. Y le dejo ya a mi compañero. A la pregunta que se ha hecho de la situación en otros puertos, tenemos contacto desde la plataforma con diferentes eventuales y nos dan información, etcétera. A día de hoy os puedo confirmar que en 14 años el único puerto tan importante como el puerto de Bilbao es el único que no ha sido redimensionado. No ha habido entradas a fijo. Algeciras, Barcelona, Valencia, muchos puertos ha habido redimensionamiento por necesidad, por carga de trabajo, pasajes, un montón. ¿Por qué en el puerto de Bilbao no ha habido ese redimensionamiento? Pues es que nosotros no nos podemos responder porque realmente esa pregunta después de 14 años nos la seguimos haciendo. Es más, en el 2017, cuando nos metieron el decreto ley, en el que nos dieron la capacitación a nosotros, pero luego también quitaban ciertas tareas a los estibadores o fuerza a nivel sindical, muchos puertos blindaron a sus eventuales. Blindarlos es que hicieron un redimensionamiento de plantilla. Yo me acuerdo en una reunión sindical y decirles, oye, que están haciendo redimensionamiento de plantilla para salvar a sus eventuales. Que menos que, joder, nosotros que estamos en esta situación, llevamos tiempo, hagáis lo mismo. La respuesta fue que esos eventuales van a ser despedidos dentro de un tiempo. A día de hoy no ha habido ni un estibador a nivel estatal despedido. No ha habido, es más, ese decreto de ley decían que iba a sobrar la mitad de los estibadores a nivel estatal. No ha sido así. Al contrario, se necesitan más. Un compañero de Valencia lleva siendo estibador 2 años. 2 años, formado en Valencia. 2 años. Y es estibador eventual y ha entrado de eventual porque hay redimensionamiento de plantilla, porque se necesita personal. En el puerto de Bilbao estos años hemos visto que se necesita personal. Los últimos años ha habido una problemática muy grande. No se daba un servicio, digamos, de calidad. Y no era por el personal, era porque no había personal suficiente. Eso, como un puerto de Bilbao, el más importante a nivel cantábrico, ostras,
no sé, yo creo que como empresas, como partidos políticos, como trabajadores no podemos permitirlo. Es más, como ha dicho mi compañero, el puerto de Bilbao está creciendo. Muchos espigones, muchos muelles, nuevas empresas que llegarán. Los estibadores, los únicos a día de hoy que tenemos la capacitación somos nosotros, los 320 de compañeros fijos y los 100 eventuales. A la pregunta de cómo están mis compañeros a día de hoy, en activo, os puedo confirmar que somos 40 de 100. Tenemos a varios compañeros trabajando fuera. Claro, no puedes compaginar. O trabajas fuera o trabajas en el puerto. Son días. Y los compañeros no van a dejar un trabajo, sea bueno, sea malo, por trabajar un día. Y eso es la situación que en verano va a acarrear el puerto de Bilbao. En verano, después de verano. No hay profesionales para trabajar en los puertos, en el puerto de Bilbao. Descarga y descarga. No hay. No sé cómo lo harán. Antes habéis preguntado la fórmula. No tenemos ni idea. No sabemos. Lo único que sabemos es que los que tienen que dar las ideas no las dan y lo que hacen es un punto en el que hacen, como ha dicho mi compañero, prejubilación y entrada, pero supeditada a las empresas privadas cuando no tendría que ser así. Vale, muchas gracias. Espero que haya respondido a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a la Comisión de Trabajo y Empleo a comparecer y darnos a conocer la situación que viven de primera mano, y lo que está claro y ha quedado de manifiesto es que desde esta comisión lo que sí que tienen es todo nuestro apoyo y solidaridad y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les acompaño y seguimos con el comité de Betion.